Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y ya son las 10:58 de la mañana. Más temprano en el programa estuve hablando con el representante Luis Raúl Torres, quien me adelantaba que el próximo martes el caucus del Partido Popular Democrático se va a estar reuniendo para tomar las siguientes decisiones: ir por encima del veto del gobernador, colgar al secretario de Estado y colgar o no darle paso a los 750 millones de dólares que se necesita para que Luma Energy pueda entrar en funciones el 1 de junio. Esto como consecuencia de una carta que mandó Natalia Villaresco, y me decía también el representante Luis Raúl Torres que además de los 750 millones del Fondo General, se necesitan otros 250 millones del cash flow de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que estamos hablando de $1,000 millones que hay que asignar para que Luma Energy pueda entrar en funciones. Y esas son las estrategias que va a implementar el PPD en la Cámara, si en efecto el caucus vota a favor de esto. Pero entonces luego el senador Javier Aponte Dalmau, quien es portavoz de la mayoría en el Senado, me estaba explicando un poco el proceso. Me dijo, mira, el Senado, uniendo todas las fuerzas, ¿verdad?, que están representadas en ese cuerpo legislativo, como quiera va a necesitar un voto de un legislador del Partido Nuevo Progresista para ir por encima del veto del gobernador. Ese sería el voto número 18. Me dice que en la Cámara el escenario es que se necesitarían 3 votos de legisladores PNP, 3, para que en la Cámara puedan ir por encima del veto del gobernador. O sea, yo veo retos para que la legislatura pueda alcanzar su meta de ir por encima del veto del gobernador. No sé si puedan encontrar a esos legisladores del PNP que quieran ir en contra del gobernador Pedro Pierluisi en este tema. La otra estrategia que me estaba diciendo también Javier Aponte Dalmau, similar a la de la Cámara, pues mira, es sencillo. Simplemente no le vamos a dar paso a los $1,000 millones que necesitan para que Luma Energy entre en funciones, y en una carta de Natalia Villaresco eso está establecido que se necesita ese dinero y que la legislatura cumpla con su función de precisamente legislar. Así que esto lo voy a estar hablando ahora con el licenciado Rolando Manuel y vamos a arrancar. Son las 11 de la mañana y comienzo mi análisis con el licenciado Rolando Emanuel. Ahora llega en Dígame la Verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanuel, al día con la Junta. Y le doy los buenos días al licenciado Rolando Emanuel. ¿Y cómo se encuentra? Todo muy bien, Mili. Espero que tú también te encuentres bien, ¿verdad? Con tantas noticias difíciles, pues hay que mantener la calma y el enfoque, ¿no? Ay, Dios mío, hay que coger un montón de clases de yoga para uno poder manejar estas cosas, porque la verdad que siempre los comento que nos va el país y son muchas cosas, ¿verdad? La situación de violencia de género que está viviendo mi país y todo esto que está ocurriendo ante procesos de alianzas público-privadas en distintas agencias, y lo que viene por ahí pues me preocupa mucho, licenciado. Hice el resumen un poco de las conversaciones que tuve con ambos legisladores, y si usted se perdió algún detalle, recuerden que a través del Facebook Live y a través de radioisla.tv siempre está la versión podcast de este y otro programa, radioisla.tv. Usted lo busca ahí y lo escucha cuando usted desee. Hice este resumen, licenciado, para tener un panorama claro sobre esa posibilidad de ir por encima del veto del gobernador, y al parecer no es tan fácil como pensaríamos. O sea, yo no sé si van a encontrar esos votos en los legisladores del Partido Nuevo Progresista. No sé si eso se ve. ¿Qué piensa usted? Bueno, Mili, esto es una cuestión de que los legisladores del Partido Nuevo Progresista miren en detalle todos los hallazgos que han habido desde que se divulgó este contrato en junio del año pasado. No es solamente lo que plantea Lutier, es lo que han planteado múltiples organizaciones de gran prestigio que han mirado esto, como el Centro para la Nueva Economía, como AIEFA, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el Colegio de Abogados y Abogadas, y muchos expertos que han pasado por las cámaras legislativas a explicar por qué el contrato es leonino, que es malo para Puerto Rico, y por qué el contrato viola la ley de Puerto Rico y por ende es nulo.
dentro de este contexto tiene que haber un ejercicio patriótico de poner por encima de los intereses de la política partidista, por encima de los intereses del partido, por encima de los intereses del gobernador, los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y no hay duda, Mili, que no importa por dónde tú mires el contrato, hay partes muy importantes que se perjudican. Los empleados, tú has visto y has reseñado la barbaridad de que los estén enviando a diferentes agencias que no tienen ninguna relación con su entrenamiento, sus competencias, su profesión. Eso es un despido constructivo. Definitivamente, porque lo que hacen es... Si bien tú dices, ay sí, pero se está quedando con un trabajo, sí, pero le vas a enamorar porque alguien que lleva X años siendo un celador o ¿verdad? Desarrollándose en un área que muy bien la hace, de momento lo mandas a hacer una función que no sabe llevar a cabo y que también le vas a enamorar a las personas. Sí, no, y no solamente eso, Mili, hay que mirar también las condiciones del empleo porque mucha gente van a tener que o mudarse o viajar muchísimo para poder asistir a las agencias donde los enviaron. Cuando han hecho toda su vida, digamos, alrededor de la comercial de Ponce y tienen sus niños en la escuela allí y tienen su familia allí, a lo mejor los mandan a San Juan porque la mayoría de los empleados públicos están en el área metropolitana. Y la mayoría de las agencias tienen sus operaciones en el área metropolitana, así que hay muchas otras circunstancias. Se perjudica el sistema de retiro, porque ocasiona que se menoscaben las transferencias o las aportaciones patronales que tienen que hacer al sistema de retiro. También mucha gente se va a retirar, lo cual va a aumentar la obligación del sistema de retiro y crea este sistema híbrido que hace que aplique la ley ERISA, cambiando totalmente la estructura del sistema de retiro. O sea, toda una serie de consecuencias muy lesivas a los derechos que se supone que tengan los participantes del sistema y los retirados. Fíjate que la ley 120, que es la que controla todo este proceso, dice que tú no le puedes cambiar ni menoscabar los derechos, ni los beneficios, ni las prerrogativas como empleados a los miembros, a los empleados actuales de la autoridad, y tampoco puedes perjudicar el sistema de retiro. Y nada más viendo estos hechos bien sencillos, te das cuenta de que no se le está dando cumplimiento a la ley 120, porque de primera los empleados de la autoridad que son unionados perdieron sus convenios colectivos, perdieron una infinidad de derechos que están contenidos en esos convenios y que no aparecen en las cartas de oferta de Luma, y perdieron el derecho que a mi juicio es principal, que es el derecho a la representación sindical. Así que si tú miras la ley 120 y ahí dice que tiene que ser todo conforme a la ley y los convenios colectivos, se supone que los convenios no se hubieran rechazado, y el contrato de Luma rechaza los convenios colectivos. El sistema de retiro pasa igual, la ley protege todos los beneficios y todos los derechos, y ya vemos que lo que se le ofrece a los empleados que se vayan con Luma es un 401k, que es un plan de aportaciones definidas, no es de beneficio definido, que es el que permite que cuando tú llegas a tu edad de retiro tengas una pensión digna y suficiente para tú retirarte, y además crea todos unos disloques que, como mencionamos, hasta la aplicación de la ley ERISA al sistema de retiro, que van a afectar eso. A mí me parece que con meramente mirar esos dos eventos, cómo se afectan los empleados y cómo se afecta el sistema de retiro, cualquiera que tenga corazón, Mili, tiene que entender que hay que posponer este contrato en lo que se mira a fondo y se renegocian las cláusulas que están creando todos estos problemas. Y por eso es que yo digo que los representantes y senadores del Partido Nuevo Progresista tienen que poner primero al país, antes que cualquier asunto de lealtades político-partidistas, porque a la larga, Mili, ellos les van a rendir cuentas al pueblo. Y mira, las personas que están vinculadas a la Autoridad de Energía Eléctrica, que dependen directa o indirectamente, Mili, suman más de 60,000 personas. Y eso es un dato bien significativo en un partido que ganó por una mayoría ínfima, que está ahí en la gobernación con el 33% de los votos. Y dentro de ese contexto, un impacto tan grande a una población de 60,000 personas o más va a tener un impacto electoral. Y créeme, Mili, que vamos a seguir teniendo noticias negativas sobre Luma, porque vienen los aumentos, viene la incapacidad de Luma para dar el servicio que corresponde, viene la falta de personal para poder cumplir con las obligaciones operacionales. Vienen tantas noticias negativas que este tema
va a estar en la palestra pública hasta que vengan las próximas elecciones, y ahí esos representantes y senadores que le den la espalda al pueblo van a pagar. Quiero que me aclare, porque me quedé con una duda. Sabemos que, ya, conversando con el representante Luis Raúl Torres, él me estaba comentando que Natalia Yaresco mandó una carta a la legislatura pidiéndole, bueno, aquí la gente no sabe que yo estoy al aire, no puedo contestar su llamada en estos momentos. Me estaba diciendo el representante Luis Raúl Torres que del Fondo General hay que sacar 750 millones de dólares, y eso fue de una carta que le manda Natalia Yaresco a la legislatura. Y entonces también en las vistas públicas del pasado viernes sale a reducir que también se van a citar 250 millones del cash flow de la Autoridad Energética. Yo lo que quería tener claro es, porque sé que en un momento dado aquí usted y yo discutimos sobre el hecho de que se necesitaba tener sobre 890 millones de dólares que tenía que salir del Fondo General. Estamos hablando de lo mismo que ahora la Junta dice que son 750 y no 890 millones. Mira, esta es otra de las improvisaciones que genera este contrato tan mal concebido. Resulta que la autoridad y la Junta entran en este contrato con Luma y no tenían el dinero suficiente para cubrir las obligaciones, y a última hora, que ahí es que nosotros lo discutimos hace unas semanas atrás, sale que había que darle un préstamo a la autoridad de 894 millones. Primero le pusieron la etiqueta de préstamo. Cuando tú hablas de préstamo tienes que devolver el dinero con intereses, ¿verdad? Y luego la Junta lo cambia y dice que es una contribución en equity, en equidad, en capital para la Autoridad de Energía Eléctrica, pero ahora cambió la versión otra vez, Mili, y en esa carta se habla de una contribución, pero que hay que devolver. La autoridad tendría que devolver en el caso de que Luma se vaya sin terminar el contrato, ¿verdad? Decida irse antes, o en el caso de que Luma se vaya al final de terminar el contrato, la autoridad va a tener que devolver el dinero. Y ahí volvemos al argumento que yo te traía, eso va a aumentar las tarifas porque eventualmente Luma se va, y en ese sentido la autoridad tendría que devolver los 894 o los que sean, porque ahora están diciendo que son 750 millones que va a dar el gobierno central. Claro, pero es eso mismo, es que ahora en vez de ser 890 millones es ahora 750. 750 más 250 adicionales que pondría la autoridad. Mira, Mili, el gobierno de Puerto Rico tiene unas reservas, son como 8,000 millones de dólares. 7,000 millones de dólares de esas reservas se las van a dar a los acreedores del plan de ajuste de deuda del gobierno central. Así que lo que sobraba de ahorros del pueblo de Puerto Rico se los van a dar a Luma. Y en ese sentido es un absurdo que esta junta, que vino supuestamente a poner en cintura a Puerto Rico y mejorar las finanzas de Puerto Rico, lo que hace es endeudando más al país, dilapidando sus dineros que le hacen falta tanto para los servicios esenciales, y poniendo a Puerto Rico... Ajá. Déjeme hacer una breve pausa y le pido disculpas porque lo que pasa es que salió esta información y pues quiero compartirla con la audiencia. Son las 11:11 de la mañana. El periódico El Vocero acaba de publicar un breaking news. Ustedes saben que ayer Ciencia Forense mandó un comunicado diciendo que habían llegado a la conclusión sobre el homicidio de Keisla Rodríguez, pero que no iban a dar detalles de cómo fue su muerte. Pues el periodista Miguel Rivera Puig del periódico El Vocero reseña lo siguiente y dice aquí que fuentes cercanas a la investigación del asesinato de Keisla Madeleine Rodríguez Ortiz aseguran que los hallazgos de la autopsia practicada por la patóloga del Instituto de Ciencias Forenses Rosa Rodríguez revela que Keisla murió por asfixia por inmersión, que su mandíbula estaba fracturada, que presentaba otro golpe de contundencia en la nariz y que había sido inyectada con una mezcla de heroína y fentanilo. Y esta es información que publica Miguel Rivera Puig del periódico El Vocero. Sigo leyendo. Cuando el cuerpo de Keisla, que estaba embarazada, fue lanzado en la mañana del pasado jueves desde el puente Pedro Moscoso a la laguna San José, amarrado con 2 bloques, se presume que estaba inconsciente pero viva, por lo que la causa directa fue asfixia por inmersión. Madre mía. Vuelvo y reseño que esto es una información que ha publicado en su página web el periódico El Vocero
por el periodista Miguel Rivera Puig. La verdad que esto le estruja el corazón a cualquiera. Regreso 11:13 con mi conversación con el licenciado Rolando Emanuel, hablando sobre el tema del proceso de alianza público-privada de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque esto va a caer ahora en manos de Luma Energy el 1 de junio. Licenciado, ya perdí el hilo un poco, pero nada, básicamente me estaba diciendo que el gobierno de Puerto Rico tiene 8.000 millones, entendí bien, 8.000 millones en reservas, y 7.000 millones van a ir para pagarle a los acreedores, porque le debemos a medio mundo. Entonces esos ahorros de 1.000 millones de dólares, pues prácticamente se lo estamos pasando a Luma Energy. Así mismo, y vamos a dejar la cuenta de ahorro del gobierno de Puerto Rico en cero, con la situación de que Puerto Rico puede sufrir en cualquier momento un desastre natural. Aquí hay terremotos, aquí hay pandemias, aquí hay huracanes y tormentas tropicales, y eso es una desgracia, Mili, porque es una irresponsabilidad, porque esa junta que vino supuestamente a enderezar las finanzas del pueblo de Puerto Rico, lo que ha hecho es complicar más la situación del pueblo de Puerto Rico. También, Mili, esta situación del contrato de Luma va a generar unos gastos adicionales. Mira, la doble nómina. Sabes que toda la gente que no se va con Luma tienen que irse con el gobierno, y el gobierno va a tener que sacar el dinero. Y esa nómina es de más de 200 millones de dólares. Más lo que Luma facture por la nómina por conducir las operaciones de la autoridad. Así que esto podría llevar a más de 400 millones de dólares. Y además está el issue, que es bien importante. Según los actuarios del sistema de retiro, el contrato de Luma hace que el sistema de retiro no tenga fondos para pagar las pensiones tan pronto como el año que viene. Y si eso ocurre así, Mili, el gobierno, la autoridad, quien sea, va a tener que buscar 280 millones anuales adicionales para solventar las pensiones. Así que tenemos doble nómina de casi 500 millones y 280 millones más de los pensionados. Imagínate qué genios de las finanzas son esos señores de la Junta de Control Fiscal. Muchos retos que se avecinan, licenciado, pero ¿qué ha pasado en torno al recurso legal que había presentado la UTIER en el Foro Federal? Sí, tarde en la noche presentaron los demandados la oposición a la moción de interdicto preliminar que radicó la UTIER. Esa moción tiene el propósito de que se paralice el contrato de Luma porque se va a ocasionar un daño irreparable. Ahora nosotros tenemos hasta el 12 de junio para presentar nuestra réplica, y la vista hasta ahora sigue pautada para el 18 de mayo, y ahí la jueza va a escuchar los argumentos de las partes, va a ver la prueba que se va a someter y va a determinar si la situación es una emergencia que hay que atender porque hay un daño inminente, ¿verdad? Hay un peligro de un daño irreparable inminente, de que cuando esto entre en función se ocasionen todos los daños que se anticipan en la demanda, y ella tendría en sus manos la discreción de parar el contrato en lo que se dilucidan los méritos de la demanda o en lo que las partes hacen los cambios que sean necesarios para hacer que el contrato sea válido y legal. Ahora, ¿pudiésemos tener alguna esperanza en que la jueza se resuelva de paso a esto? Porque ya ella, la semana pasada, si mi memoria no me falla, pues dio pase para que entonces se le pague a Luma por encima de los demás acreedores. Quisiera que de una vez me explique eso, porque o sea, uno ve eso y después dirá, realmente la jueza va a fallar a favor, tú sabes, de esta demanda que presenta la UTIER, cuando ya estamos viendo que tiende a favorecer a Luma Energy. Mira, Mili, lo que pasa es que lo que la jueza vio esta semana pasada no es el contrato como tal. Ella no estuvo evaluando los méritos del contrato y de hecho rechazó todos los planteamientos que se hacían sobre el contenido del contrato, porque ella dice que eso no era lo que estaba ante su consideración. Lo que ella consideró fue si para fines de cumplir con el contrato se le debe dar prioridad administrativa, que lo que significa es que al momento del plan de ajuste de deuda se le pague a Luma primero y completo, y que eso no tiene que ver con los méritos, si el contrato es bueno, malo o regular, eso ella no lo estaba evaluando. Lo que pasa es, Mili, que desafortunadamente, y ya esta no es la primera vez que pasa, un rotativo de la capital publicó un titular y hasta un editorial
diciendo que la jueza había avalado el contrato, y eso es totalmente falso y desafortunado, ¿verdad? Que a estas alturas de tanta información que hay disponible sobre este tema estén publicando esas noticias. La jueza no avaló ni endosó el contrato. Es una cuestión bien técnica y puntual en cuanto a si procede pagarle primero y completo a Luma al final del proceso del plan de ajuste de deuda. Los méritos del contrato se van a ver en este caso. Aquí es que la jueza tiene que hilar fino y ver todo lo que dice el contrato y ver lo que dicen nuestras alegaciones y las consecuencias de implantarse el contrato y determinar dos cosas principales. Número uno, si el contrato es válido en términos de la ley de Puerto Rico, y segundo, si hay un daño irreparable a los pensionados, a la UTIER, a los empleados de la autoridad, que sea necesario corregir o impedir mediante la orden de interdicto. O sea que entonces no es correcto que se haya dicho que sí, que la jueza va a contratar, todo lo contrario, que ella hizo fue entonces evaluar la prioridad administrativa a la hora de pagar la Luma. Exactamente, y de hecho ella rechaza que los argumentos sobre el contenido del contrato tengan relevancia en esa etapa. Y la misma Junta lo dijo, aquí no se está sometiendo el contrato para aprobación. Porque lo que pasa es que hay otros trámites, Mili, donde el contrato se somete para aprobación. Pero este no es el caso. En el asunto de Luma, como el contrato se hizo luego de haberse radicado la petición de quiebra de la autoridad, no hace falta la aprobación del tribunal, y por eso cualquier expresión de que la jueza apruebe el contrato es totalmente falsa y bien lamentable. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre aquí. Entonces el 18 de mayo es la vista. ¿Entiende usted, licenciado, que aunque tienen hasta el 12 de junio para responder este recurso legal que presentó la UTIER ante el Foro Federal, que ustedes van a responder antes del 18 de mayo? No, normalmente esto es un trámite que se agota hasta el último minuto, Mili, porque son documentos muy complejos. La moción que sometió la Junta tiene 60 páginas, tiene con más de 1000 páginas de anejo, y en ese sentido pues se va a radicar el día 12 antes de la hora dispuesta por la jueza Taylor Swain. Okay, pues vamos a ver qué transcurre en todo esto, licenciado. Gracias por siempre sacarle su tiempo para hablar de estos temas y ponernos al día. ¿Cómo no, Mili? Estamos a la orden. Hasta luego.